Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Hoy, como todos los domingos, estamos avanzando paso a paso en nuestro estudio expositivo del libro de Apocalipsis, con nuestro eslogan base: Jesucristo, Cordero Vencedor. No olvidemos eso. El capítulo 12 fácilmente nos distrae y terminamos nosotros desviándonos de este propósito tan extraordinario de que Jesucristo es nuestro Cordero Vencedor. Y nos olvidamos desviándonos viendo las bestias, viendo los dragones o viendo las serpientes que atacan. Pero no tenemos que olvidarnos de este propósito, porque Jesucristo es la razón de ser, es el propósito, es el hilo conductor, no solamente de este capítulo, sino de toda la Escritura. El texto que nos ocupa en esta mañana dice de la siguiente manera: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El texto de esta mañana es un texto supremamente generoso en contenido. Es un texto abundante en esperanza para la iglesia, especialmente para una iglesia que sufre, especialmente para creyentes que están viviendo bajo la persecución, bajo el martirio y bajo las amenazas devastadoras de los imperios, de las bestias, de los dragones, bajo las amenazas de estos poderes infernales que atacan a la iglesia. Pero el texto comienza diciendo: entonces oí una gran voz en el cielo. Queridos hermanos, el capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo que exalta una y otra vez el poder de Dios y la gracia de Dios, mostrando de manera práctica el Evangelio. Prácticamente el capítulo 12 se nos describe en la unión o en el interludio de dos figuras extraordinarias que se constituyen en dos señales que van a ser los hilos conductores del capítulo 12, la mujer y el dragón. La mujer, una señal extraordinaria que representa la iglesia victoriosa, la iglesia salvada por gracia, y el dragón, que representa el poder del mal o lo oscuro de las tinieblas y de las fuerzas de Satanás. Pero luego nosotros vemos que en el medio de este gran dragón y esta figura dominante de la mujer, aparece el Hijo de la mujer, que logra traer triunfo y victoria sobre todos estos poderes infernales. Versículo 10 dice: oí una gran voz en el cielo. Recuerden que en el capítulo 12 no es que se exagere, porque Dios no exagera, y es Dios mismo el que nos está escribiendo este capítulo. Sencillamente se muestra de manera máxima o de manera extraordinaria o de manera superlativa las figuras que están aquí en este capítulo. Primero, una gran señal en el cielo, después un gran dragón, después un hijo que es arrebatado y llevado al cielo y que logra ser victorioso, y luego en el versículo número 10, una gran voz que se escucha en el cielo. Y nos vamos a concentrar en esta mañana en esa gran voz. Oí una gran voz en el cielo. Recuerden que esta voz se escucha después de la ascensión de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de la mujer victorioso, está en el cielo después de haber alcanzado todos los efectos de la redención. Y al estar en el cielo, dice, fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, a la tierra, arrojado, y todos sus ángeles arrojados con él. Dijimos que Satanás no fue arrojado por segunda vez. Sencillamente él fue arrojado una sola vez al comienzo de la historia de la redención. Pero aquí lo que se está dando es una sentencia, se da una victoria judicial, y en esa victoria judicial, cuando Jesucristo es entronado después de la ascensión, ratifica o evidencia jurídicamente que Satanás no tiene arte ni parte en el cielo, no tiene arte ni parte contra la iglesia, y que fue arrojado, fue echado a la tierra, de tal manera que Satanás está totalmente destituido. Luego inmediatamente dice entonces, o a partir de,
o como consecuencia de ese hecho jurídico o de ese hecho judicial donde se dicta una sentencia en el cielo y se ratifica que Satanás no tiene arte ni parte en el cielo, oí una gran voz en el cielo. Recuerden que en el libro de Apocalipsis hay una secuencia o una sucesión de hechos. Los hechos en el cielo y en la historia de la redención no se pueden alterar. Hay una propiedad en las matemáticas que se llama la propiedad conmutativa y dice que el orden de los factores no altera el resultado. Eso dicen las propiedades de la sustracción y de la multiplicación. Pero no dice así en cuanto al propósito de la redención. No aplica esto para la redención, porque el orden de los factores en la redención sí altera la doctrina, sí altera el resultado. Es decir, hay un orden lógico, racional, doctrinal en los factores y no pueden ser alterados. Si se alteran, se altera el resultado. Y nosotros no vamos a alterar los factores porque se altera el resultado. Nosotros tenemos que ser fieles al orden de los factores, es decir, al orden de los eventos o a la sucesión como se presentan los eventos, porque ese orden nos muestra también el orden de Dios y el carácter de la redención. ¿Me hago entender? Cuando dice aquí, entonces, es decir, después de o seguidamente, lo que nos está diciendo es, primero unos factores o unos hechos que tienen que ser registrados jurídicamente, una vez se dan o se sentencia o se falla jurídicamente, hay unos hechos o unas acciones de los redimidos que no pueden darse antes, ni pueden darse durante, sino que se van a dar después, entonces, o después de. ¿Después de qué? ¿Cuáles son los hechos previos que hacen que ahora se dé una gran voz o un gran grito o una gran canción en el cielo? Recordemos los primeros hechos. Una mujer aparece en el cielo, una señal dragónica aparece en el cielo, luego la mujer aparece en la tierra a punto de dar a luz, luego ese dragón está listo, presto para devorar a esta mujer que está a punto de dar a luz, luego nace el hijo de la mujer. Este hijo de la mujer es arrebatado al cielo. Luego, cuando este hijo de la mujer es arrebatado al cielo y es entronado, inmediatamente después se da una sentencia. La sentencia es, esta serpiente antigua no tiene arte ni parte en la iglesia, ni contra Cristo, ni contra Dios, ha sido totalmente derrotado. Después de esto, ¿qué sucede? Se oyó una gran voz en el cielo. Es la sucesión de hechos, tanto históricos como jurídicos, que han precedido la historia de la redención hasta el punto de que hoy se escuche en el cielo una gran voz. Recuerden, querida iglesia, que los hechos extraordinarios del capítulo 12 se suscitan en el cielo. Primero la señal de la mujer, luego Satanás que es arrojado, luego la sentencia jurídica en el cielo y ahora esta gran voz en el cielo que decía, nuevamente en el cielo. Cualquiera pudiese imaginar que esta es la voz de los creyentes cantando aquí en el culto dominical. No es esa voz. No cantamos tan hermosamente, ni nuestra voz a veces, ni nuestra doctrina hace un eco tan resonante como esta canción celestial de los redimidos. Otros dirán, es que la iglesia canta tan hermoso y tan al unísono que sube su voz al cielo y se registra en el cielo. No estamos hablando de una iglesia que canta en la tierra y se escucha en el cielo. Estamos hablando de una voz que se escucha en el cielo, no que se emite en la tierra. Oí una gran voz en el cielo. Yo les pregunto, ¿será que puede estar el escritor que está tomando la visión de primera mano, es decir, el apóstol Juan, que está distorsionado en su oído y él le parece que la escuchó en el cielo, pero que la voz se escuchó en otro lugar? Él dice, oí una voz en el cielo. No dice, me pareció oír una voz en el cielo. O es posible que esta voz sea en el cielo.
o yo pienso que la voz viene del cielo. No, claramente dice, entonces oí una voz en el cielo. ¿Cómo era esa voz? Era una gran voz, era una voz potente, era una voz fuerte, era una voz muy sonora y que retumbaba, que se hacía oír o escuchar desde el cielo. Pero esa voz tan fuerte, tan grandiosa, tan sublime, se podía describir, se podía percibir y se podía entender. No era un murmullo, no era un gran bullicio en el cielo, era una gran voz, pero una voz que se podía definir y se podía entender lo que se estaba emitiendo. La pregunta es, ¿de quién es esta voz? ¿Quién emite o quiénes emiten esta voz tan potente en el cielo? Algunos dicen es la voz de Dios, pero no es la voz de Dios. No es Dios el que está emitiendo esta voz. Recuerden que la voz de Dios es descrita como una voz de trompeta, o como una voz de victoria, una voz de guerra, o como una voz de arcángel. Pero aquí no se describe de esta manera, simplemente es una gran voz. No está asociada a un adjetivo o a un sustantivo que indique que es la voz de Dios o la voz de Cristo. Otros pueden decir, aquí los que están gritando o hablando son los ángeles. Un ángel emitió esta voz para dar a conocer esta canción o este cántico. Pero la Biblia tampoco dice que fue un ángel. En otras oportunidades dice, escuché un ángel que dijo, o hubo un ángel que dijo. Entonces no es un ángel tampoco el que está hablando. No puede ser ni Cristo, ni es la voz de Dios, tampoco es la voz de un ser angelical. Entonces, ¿quién está hablando? No es Juan. Juan escucha y Juan registra lo que está escuchando, pero no fue Juan el que habló. En otras oportunidades Juan ha hablado. ¿Quién está hablando? ¿De quién es esta gran voz? Recuerden que en el escenario celestial no solamente aparece descrito en el capítulo 4 y capítulo 5 a Jesús, el Cordero vencedor, sentado a la derecha del Padre. No solamente están los ángeles, millares y centenares que representan allí la adoración celestial. Recuerden que hay otros dos grupos representados en el cielo, en el trono. ¿Recuerdan? Los 4 seres vivientes, que hemos dicho en otras oportunidades que no son 4 ángeles, ni son 4 ángulos de la tierra, sino que los 4 seres vivientes representan los 4 aspectos del carácter del Evangelio, o del carácter de Jesucristo claramente cumplido por Cristo. Jesucristo como verdadero Dios, Jesucristo como verdadero hombre, Jesucristo como rey y Jesucristo como siervo sufriente. Eso representan los 4 seres vivientes. ¿Puede ser uno de esos 4 seres vivientes que emite esta gran voz? Podría ser, sin embargo no es. El texto nos va a decir que no es uno o no son los 4 seres vivientes. Entonces, ¿quiénes son los otros que están en el cielo? Recuerden que en el trono o alrededor del trono están los 24 ancianos. Los 24 ancianos que hace mucho rato en Apocalipsis no los mencionamos, van a ser mencionados próximamente en estos capítulos que estamos estudiando. Entonces la pregunta es, ¿quién fue los que emitieron la voz? Muy probablemente se refiere aquí a la voz de los 24 ancianos. ¿Recuerdan quiénes son los 24 ancianos? Los 24 ancianos son los representantes de la iglesia salvada de todos los tiempos. Representan oficialmente, los ancianos son los oficiales de la iglesia, representan oficialmente los creyentes de todos los tiempos, de todas las tribus, los pueblos, lenguas y naciones. ¿Por qué 24? Porque Apocalipsis juega con números. Son centenares de ancianos en la iglesia y en el trono celestial. Pero ¿cómo son representados? A través de 24 tronos literales, 24 ancianos que representan un gobierno cerrado, pero un gobierno público y un gobierno oficial que atestigua de que Dios ha tenido un pueblo salvado por gracia de todas las naciones y pueblos en toda la historia. Los 24 ancianos.
En el capítulo 4 y capítulo 5 escuchamos cantar a los 24 ancianos, ¿recuerdan? Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y cantaron. Y dijeron, ya los hemos escuchado hablar, ya los hemos escuchado cantar, los hemos escuchado orar postrados delante del trono, frente al Cordero. Aquí en este capítulo los vamos a escuchar un canto, vamos a escuchar de ellos un canto a viva voz, a gran voz, dice Juan, escuché una voz en el cielo que decía, esa voz con toda seguridad no es ni de Cristo, ni de los ángeles, ni de los 4 seres vivientes, sino de los 24 ancianos. ¿Por qué? Porque más adelante en el versículo, dentro de lo que ellos dicen, van a decir el poder y la salvación y el reino de nuestro Dios. ¿La salvación es para quiénes? Para los creyentes. Los ángeles no son salvos, no pueden decir la salvación es de nuestro Dios. Jesús mismo no puede decir las salvaciones de nuestro Dios porque Él es el Salvador. Los 4 seres vivientes tampoco. ¿Quiénes son los únicos que pueden decir las salvaciones de nuestro Dios? Los salvos, los que han sido beneficiados de la salvación. Y luego dicen, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de ¿quiénes? De nuestros hermanos, es decir, los que están cantando, los que están hablando esta voz, son hermanos juntamente con los que están siendo torturados o perseguidos o acusados por Satanás, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. En 3 oportunidades en el versículo se usa ese pronombre personal plural, nuestro. Es decir, tanto los que están siendo atacados por Satanás como los que están siendo representados a través de esta voz pertenecen al mismo pueblo, pertenecen a la misma comunidad, nuestros hermanos, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Me hago entender? Aquí no está hablando un arcángel, ni está hablando un ángel. Recuerden que solo hay un arcángel en la historia de la redención que se llama Jesucristo. No está hablando un ser viviente, no está hablando Jesucristo, están hablando los creyentes. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿qué decía esa voz? Nos vamos a concentrar en lo que decía esa voz, que es el canto victorioso, el canto triunfal de los creyentes, el canto triunfal de los redimidos por gracia. Y a mí siempre me llama la atención las liturgias o los himnos en la Biblia, especialmente en Apocalipsis, porque nos muestran todo un ambiente doxológico, cúltico, litúrgico en el trono celestial. Por eso los creyentes cantamos, por eso los creyentes adoramos, porque somos un pueblo que adora, un pueblo que celebra, un pueblo que se regocija. Recuerden que los seres humanos cantan por muchos motivos, uno puede cantar por despecho, pero las canciones de los 24 ancianos, ninguna es de despecho aquí. No se le canta a la naturaleza, no se le canta al amor, no se le canta al desamor. Aquí en Apocalipsis y en la Biblia solo se canta a la gloria de Dios, a la victoria, al gozo, al triunfo que Cristo ha logrado por gracia para su iglesia. Y esta canción no es la excepción. Aquí abrimos paréntesis para estudiar una canción victoriosa que cantan los 24 ancianos en el cielo en representación de la iglesia de todos los tiempos. Y nosotros como iglesia caminante, como iglesia peregrina, hoy nos tenemos que unir a esta canción y tenemos que decir amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice esa canción? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo o de Jesucristo. Eso es lo que dice la canción. Esa es la primera parte. La primera parte de esta canción nos pone toda la base o todo el fundamento teológico, doctrinal, conceptual, para que nosotros podamos entender la obra preciosa del Evangelio. Lamentablemente, la mayoría de creyentes de todos los tiempos se han fijado en la segunda parte,
que es el efecto o es el resultado, pero no en la causa primaria o en la base fundamental de esta canción, que es la base doctrinal de la obra del Evangelio o de la obra de Cristo. Ahora ha venido la salvación, el poder de Jesucristo y la autoridad de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo primero esta canción? ¿Por qué es tan importante esta canción? ¿Qué es lo que se exalta en primer lugar en este himno litúrgico celestial que cantan los redimidos o que cantan los 24 ancianos en el cielo? Ahora, o en este momento, o a partir de ahora, o judicialmente, legalmente, jurídicamente, los creyentes podemos cantar victoria. ¿Por qué? ¿Cuál es la base de la victoria de los creyentes? ¿Nuestra obediencia? ¿Nuestras buenas obras? ¿Nuestra buena y pronta decisión para aceptar el Evangelio? ¿Cuál es la base para que ellos puedan decir en el cielo y que esa canción se acepte en el trono de Dios, que ellos puedan entonar a viva voz: ahora ha venido la salvación y el poder y la autoridad de Jesucristo? La base es el cumplimiento del pacto. Lo primero que ellos dicen a gran voz es: Cristo cumplió. Jesucristo cumplió todas las disposiciones del pacto de la redención. Las disposiciones del pacto implicaban una ley pública, implicaban la encarnación de Jesucristo, implicaban la obra de la crucifixión, luego la resurrección, la ascensión, la entronación y la constitución de un pueblo salvo por gracia. ¿Qué es lo que están diciendo los ancianos o el pueblo redimido en el trono? Jesucristo cumplió. ¿Qué cumplió? Génesis capítulo 3, versículo 15. Recuerden que nosotros hemos estudiado que pedagógicamente en el desarrollo de la historia de la redención se introduce con una promesa. La historia de la redención se introduce con una promesa, no como las promesas que nosotros conocemos, que son promesas, puede que sí, puede que no. Lo más probable es que no. Así son las promesas que nosotros hacemos, así son las que nos hacen nuestros políticos, nuestros gobernantes. Nos hacen promesas y nos ilusionan y no nos cumplen. Pero nosotros sabemos que estamos basados en una promesa que la da Dios. Y la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces la promesa de redención es una promesa segura, fiel, eterna, celestial. Vino del cielo la promesa, y esa promesa se nos dio a través de muchos símbolos en el Antiguo Testamento, de tal manera que la promesa del Antiguo Testamento es sí y amén. No hay sombra de duda, no hay un riesgo de que no se pueda cumplir, es una promesa segura. Lo que los creyentes celebran en esta canción o en este himno celestial, en la liturgia en el cielo, es: ahora ha venido la salvación y el poder porque Jesucristo cumplió. Eso me gusta, me parece muy interesante, porque la mayoría de nuestros gobernantes prometen y al final de su periodo, ¿qué dice el pueblo? Ese gobernante prometió y no cumplió. La mayoría de nosotros tenemos un gran sinsabor con las promesas de nuestros gobernantes, porque no nos las cumplen. Nos damos cuenta que nos utilizaron, que nos engañaron, que jugaron con nuestro apoyo, nuestro respaldo y que no nos cumplieron. Pero no solamente de nuestros gobernantes, a veces también en nuestros seres queridos, nuestros familiares, las personas con las que compartimos, nos hacen y nos hacemos promesas y no logramos o no podemos o no queremos cumplirlas. ¿Y qué sentimos al final del día? Frustración, decepción, no se cumplió esa promesa. Pero la promesa de Jesucristo se cumplió. Recuerden que en la primera canción que los ancianos entonaron
fue en honor a la justicia de Cristo. Llevamos 3 canciones en el cielo, 3 himnos. El primer himno fue reconociendo que Dios tiene el poder creador de todas las cosas y que Él es justo, justo creador y justo preservador y sustentador de toda la historia. La segunda canción es que se entonó en el cielo y que los ancianos respaldaron y que fue una canción responsiva o antifonal, fue: Cristo es el Redentor enviado del cielo. La gracia viene de Él es el único digno en el cielo y en la tierra porque Él fue inmolado. Es decir, la primera canción fue una canción reconociendo el poder de Dios como creador y como justo creador. La segunda canción fue reconociendo que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y mediador de gracia, pero ahora estamos ante una tercera canción. Y esta tercera canción va a reconocer de manera concreta que Jesucristo cumplió. Es una canción de victoria. Cristo cumplió. ¿Qué cumplió? Todas las canciones anteriores. Primero cantamos que Él es creador poderoso. Segundo cantamos que Él es justo mediador. Y ahora cantamos que Él nos benefició y que Él cumplió, es decir, satisfizo. Es extraordinaria esta canción porque es una canción de victoria, no es una canción de guerra, como algunos han dicho. Es una canción de victoria que la iglesia entona al final del culto o en la parte final del culto donde dice: todo ha sido cumplido. Estamos declinando la historia de la redención. Ya se hicieron todas las promesas, ya se hizo todo el cumplimiento, ya se dictaron las sentencias que se debían dictar contra los enemigos, ya se ratificó la victoria de Cristo a favor de la iglesia y ahora la iglesia canta, pero canta en gratitud, en celebración por la victoria. Se oyó una gran voz en el cielo, un himno litúrgico en el cielo, pero no era de queja, no era de reclamo, no era de desamor ni de resignación, era una canción de victoria. Cristo cumplió. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cristo cumplió. Y yo quisiera, queridos hermanos, que nosotros tuviéramos en mente siempre esa verdad extraordinaria del Evangelio, porque con mucha frecuencia nosotros olvidamos que Cristo cumple las promesas. Con gran frecuencia nos afligimos, con mucha frecuencia nosotros nos desanimamos y pensamos que no hay quien cumpla o que no estamos seguros si las promesas de Dios tienen fiel cumplimiento. Esa es la razón por la cual vienen los desánimos, vienen las depresiones y vienen las frustraciones, porque nosotros no confiamos plenamente en que Cristo cumple sus promesas. Por eso nos desanimamos. Pero tenemos que recordar y tenemos que cantar la canción de los redimidos. Cristo cumplió. Cristo cumple. Esa es la primera estrofa de esta canción. La primera estrofa es: Cristo es victorioso. Juan capítulo 12, versículo 31 al 33 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y luego en Lucas 10, 18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora ha llegado la salvación. La pregunta que ustedes y yo nos podemos hacer es: ¿entonces no había venido la salvación? Si no había venido la salvación, sino que solo ahora llegó después de 4000 años, entonces ¿no hubo salvos durante el Antiguo Testamento? Si hubo salvos en el Antiguo Testamento, ¿por qué apenas ahora se dice que ahora llegó la salvación? ¿Hubo un medio distinto, una forma distinta como ellos fueron salvos? A la primera pregunta, sí hubo salvos desde el primer momento en la historia de la redención.
Y la segunda pregunta es, ¿no hubo formas distintas o no ha habido formas distintas para la salvación? Dios siempre ha salvado de la misma manera. ¿Por qué hasta ahora se escucha esta canción victoriosa diciendo ahora, o en este momento, o a partir de ahora, ha venido la salvación? Pareciera que el texto da a entender que no había salvación o que no se había disfrutado de la salvación solo a partir de ahora. ¿Cómo resolvemos esto? Lo tenemos que resolver de la misma manera como resolvimos las dos caídas de Satanás. Recuerden que dijimos que Satanás en dos oportunidades en el capítulo 12 dice que fue arrojado a la tierra, pero que no ha sido arrojado dos veces, solo ha sido arrojado una vez. Entonces dijimos que la primera vez cuando él fue arrojado fue cuando hubo cargos contra él, cuando se le imputaron esos cargos y fue echado al cielo, destituido. Pero la segunda vez es cuando fue dictada sentencia oficial en contra de Satanás y derrotado jurídicamente por los efectos de la obra de Cristo en la cruz. De la misma manera, los creyentes fueron salvos, todos los del Antiguo Testamento, confiando en la promesa de Cristo. Todos salvos a través de la promesa del advenimiento del Salvador. Pero ahora esa promesa fue cumplida. Al ser cumplida, la salvación ahora es jurídicamente oficial, históricamente cumplida. Pero era una redención que había sido prometida y que disfrutaron los creyentes del Antiguo Testamento. Es decir, ahora ha venido la salvación oficial, o históricamente cumplida, o jurídicamente cumplida, la salvación que todos habían disfrutado desde la antigüedad y que había sido predicha desde la eternidad. Cuando los 24 ancianos o los redimidos en el cielo están cantando, ahora ha venido la salvación, es todo lo que se nos había prometido y que estábamos disfrutando, ahora es jurídicamente oficial, históricamente cumplido por los efectos de la obra de Cristo en la cruz. Primer estrofa de la canción, Cristo cumplió. Lo segundo que dice esta canción, que es digno de reconocer, es la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo está vigente. Dos cosas importantes que quiero que notemos en esta primera parte: el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Esas dos cosas son importantes en esta canción, en la parte inicial, donde nos pone todo el fundamento conceptual o doctrinal para poder alabar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que reconoce esta canción en segunda instancia? Que Dios reina y que Él tiene a través de Jesucristo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Esas dos palabras son muy importantes: el reino o el rey y la autoridad que Él ejerce o que ejecuta sobre su creación o sobre los súbditos que están a su cuidado. El reino de nuestro Dios. Lo segundo que dice esta canción, por lo cual se canta y se exalta, es: el Señor reina. Recuerden que nosotros hemos dicho que no hay dos reinos. Nunca ha habido dos reinos. Nunca ha habido dos reyes disputándose el poder. Algunos dicen, no, es que Satanás, como quiso reinar en el cielo y Dios no lo dejó, lo mandó a la tierra a que reine en la tierra. Entonces Dios reina en el cielo y Satanás en la tierra, y Cristo reina en el corazón de los creyentes. Interesante cómo se repartió toda la torta, pero no es así. Hay un solo reino absoluto y eterno, y hay un solo rey absoluto y eterno que se llama Jesucristo, Rey vencedor, Cordero vencedor, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y Satanás entonces qué? Diría Satanás, CBY, ¿cómo voy yo? Es un pobre diablo. Primero un ángel creado con capacidades limitadas, luego un ángel destituido, un diablo destituido, sentenciado, que no tiene ningún poder propio, que no tiene reino propio y que no tiene absolutamente nada propio. Lo único que le es propio a él es una sentencia
que tendrá que afrontar por la eternidad en el lago de fuego que arde con azufre. Eso es lo único que le pertenece. Entonces, ¿de quién es el reino? De Dios, siempre ha sido de Él. Nunca ha estado en riesgo el reino de Dios y de Jesucristo. Nunca ha tambaleado el reino de Dios, ni por una milésima. Nunca ha habido un segundo en el cual el reino de Dios esté como en nervios o en angustia. ¿Qué va a pasar mañana? No hay caos en el cielo, no hay angustia en el trono, no hay temor, porque Dios reina por los siglos de los siglos. Y no solamente reina, sino que ejerce legítimamente toda autoridad en el cielo y en la tierra. No hay nada que se escape del reino de Dios. Y no hay un ápice del territorio donde Él no ejerza plena y absoluta autoridad. Algunos dicen, no, es que Satanás reina acá y Dios tiene que pedirle permiso. Sí, y ese texto que algunos han pretendido interpretar de forma errónea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno se digna, se interesa abrirme, pues yo entraré y cenaré con él. Y si no, pues aquí estaré esperando, ¿no? Que muestra que el reino de Dios está supeditado a nuestras decisiones, que el reino de Dios es limitado, que el reino de Dios está en desequilibrio o en angustia porque Satanás es demasiado poderoso. Nada de eso. El capítulo 12, la canción de los creyentes, es Dios reina. ¿Por qué reina? Porque Él es rey, porque siempre lo ha sido. ¿Por qué reina? Porque todo le pertenece a Él. A nosotros no nos pertenece absolutamente nada. Nuestros hijos no son nuestros, nuestra vida tampoco es nuestra, los beneficios que tenemos tampoco son nuestros. No determinamos el dinero, el tiempo, la salud, nada es nuestro, todo es de Dios. Si nada es nuestro, si nada es de Satanás, si nada es de los gobiernos de este mundo, entonces ¿de quién es todo? Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la afirmó y le puso límites y le dio propósitos y sentenció para que obre para efecto de su propia gloria, y todo tendrá que cumplir su propósito al final del día. Los creyentes redimidos por gracia tendremos que cantar: el Señor reina. No reinará. No reinó, no quizás, probablemente. Es una canción que afirma verdades categóricas. El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, o de su mediador, o de su enviado, es real. Esto es extraordinariamente hermoso. Porque a veces nosotros pensamos que los que reinan son los gobernantes, o los que reinan son los poderes del mal. Los poderes del mal tienen un imperio limitado y sí tienen un campo de acción, pero no reinan. Están supeditados, están subordinados a la autoridad soberana de Jesucristo, el Rey de toda la tierra, el reino de nuestro Dios. Noten ahí ese artículo plural, ese pronombre plural, nuestro. Nuestro, primera persona del plural, nuestro Dios reina. Qué hermoso es. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y honrados cuando tenemos personas que son amigos nuestros o poderosos, o amigos nuestros que son poderosos o que son importantes, y uno saca pecho cuando dice: Él es nuestro amigo, Él es nuestro, Él es mío, me pertenece, Él es mi abogado, mi médico, mi amigo, mi compañero. Aquí los creyentes con gozo y con propiedad cantan: el reino pertenece a nuestro Dios. No solamente pertenece a Dios, no solamente es el reino de Dios, lo es, pero ¿cómo canta la iglesia? Es el reino de nuestro
Dios. Es decir, nosotros disfrutamos de los efectos del gobierno o de los alcances del gobierno de ese rey justo y poderoso. Como iglesia nos beneficiamos de ese reinado justo y soberano del único rey que se llama Jesucristo. El reino es de nuestro Dios y la autoridad es de su Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo esta segunda estrofa? Que no hay nadie que pueda competir, aunque lo pretenda, contra ese rey y contra ese reino. Ese reino no tiene competencia, es un reino sin igual, es un reino singular, es un reino único, sin competencia, sin riesgo de que pueda ponerse en entredicho su autoridad, su dominio. Ahora, cuando habla de la autoridad de su Cristo, recuerden que en el desarrollo histórico de los eventos, Jesucristo ya murió, ya resucitó, ya ascendió y se sentó en el trono. Y al estar centrado en el trono, todos los efectos jurídicos del cumplimiento oficial del pacto han sido puestos a la cuenta del reino de Dios. Se ha satisfecho judicialmente todas las demandas del honor de Dios y de las demandas de la ley, de tal manera que el reino es totalmente justo y oficial y no hay sombra de duda y los creyentes disfrutan por la mediación o la autoridad de Jesucristo. La autoridad de Cristo ratifica el reino de Dios. Hermanos, esto es hermoso. Ustedes y yo vivimos en el reino de Dios. ¿No les parece extraordinario? Nosotros no estamos a la deriva. La iglesia no vive en una incertidumbre, en un caos. Así vive el mundo. Así viven los gobiernos de este mundo que no tienen esperanza. Pero ustedes y yo, que pertenecemos al reino de Dios y que pertenecemos a la autoridad de Dios, tenemos seguridad y confianza cada día de nuestra existencia. Y no depende de la seguridad de nuestro dinero o nuestra sabiduría, sino depende de la autoridad de Cristo y que Él reina absolutamente. El reino de Dios existe y nosotros lo disfrutamos. El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo ha venido o se ha cumplido oficialmente. Básicamente es eso lo que dice. Ahora, recuerden, queridos hermanos, que hay tres enemigos que a lo largo de la historia de la redención se han manifestado oponentes al reino de Dios, antagónicos al reino de Dios, adversarios del reino de Dios. Tres enemigos. Ustedes los conocen muy bien, porque son los enemigos que los creyentes hemos tenido como pueblo de Dios. El primer enemigo, Satanás. El diablo, el adversario, el opositor, el acusador, el engañador, la serpiente antigua, el dragón, el reptil. Segundo enemigo que ha estado contra los planes de Dios y contra la iglesia. ¿Se acuerdan? El pecado. El pecado, la maldad, el maligno, el imperio del mal, la hueste de maldad. Segundo enemigo que se levanta contra el propósito de Dios y contra la iglesia, que es la descendencia de la mujer. Y el tercer enemigo, la muerte. La muerte. Tres enemigos muy poderosos que no obran al margen del gobierno de Dios, que no están en otro reino pretendiendo destruir el reino de Dios, que están supeditados debajo, subordinados al gobierno absoluto de Jesucristo y a la autoridad de Dios. Esos tres enemigos fueron derrotados. Por promesa fueron derrotados desde Génesis 3:15, en el desarrollo de la historia, pero por cumplimiento fueron derrotados en la obra de Cristo, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y cuando hay victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte, ¿qué hacen los creyentes? Cantan, celebran. Se tiene que escuchar una gran voz y no es de lamento, no es de reclamo, no es de dolor, es una gran voz de victoria, es un cántico solemne en el cielo de victoria. Cristo ha cumplido. Y por lo tanto, Jesucristo reina.
al ser Él el Rey absoluto, ha derrotado jurídicamente todos los enemigos que se levantaban contra Él, contra el propósito de la redención y por supuesto que acechaban a todos los creyentes. Siendo así, ¿cómo está la iglesia en este momento frente a Dios y frente a esos enemigos? Eso nos lo va a decir el resto del texto y la canción de los creyentes. Romanos 2.1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Luego en Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Luego Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día? ¿Se tardará en responderles? Isaías 59. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La tercera estrofa de esta canción de los creyentes en el versículo 10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque ha sido, este es un hecho, ¿sí? Al cual se celebra también y se reconoce, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El versículo anterior, nosotros vimos varias descripciones que se hicieron de Satanás. Versículo 9, fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón. Otro adjetivo calificativo, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, es decir, el engañador. ¿Y ahora qué dice el texto? Fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo el texto entonces? ¿Cuál es una de las obras o de las tareas o de los encargos que tiene Satanás? ¿Cuál es? Acusar a los creyentes. Presentar acusación contra los creyentes. Y recuerden que la Biblia habla de que se puede presentar acusación. Pero hay dos tipos de acusaciones. Hay acusaciones verdaderas y hay acusaciones falsas. Hay acusaciones verdaderas. ¿Quién es el acusador que acusa verdaderamente? Cristo. Cristo es el acusador. Él nos acusa usando la ley, usando toda su justicia que es recta y perfecta, y su juicio y su acusación es verdadera. Y nadie puede decir que no. Él es el gran juez. Y como juez es acusador. Y como juez justo y como rey, monarca justo, acusa. Y la acusación de él es justa, es cierta, es fidedigna. Pero aquí estamos ante una acusación y un acusador falso. ¿Qué es lo que hace Satanás? Presentar acusación falsa. Si él presenta acusación falsa ante Dios, ¿puede prevalecer esa acusación? ¿Admite Dios algún acusador y alguna acusación falsa contra sus hijos? Por supuesto que no, no prevalece, no avanza, ¿sí? No se acepta, no se incluye dentro del expediente como una prueba, como un testimonio contra los creyentes, siendo que es una acusación que proviene de un acusador falso, primero. Segundo, Satanás ya fue arrojado a la tierra, ¿recuerdan? Fue lanzado, es decir, no tiene derecho a presentarse en el trono. En segundo lugar, judicialmente fue sentenciado y se configuraron una cantidad de delitos y en la sentencia se configuraron todas esas características que lo describen, que son amplias,
que hablan de que él es malo, que es adversario, que es antagónico y que es un dragón malévolo. Yo les pregunto, ¿puede Satanás presentar recados constantes delante de Dios contra los creyentes? ¿Será que él puede presentarse, por ejemplo, si él ve que hay algún motivo de acusación contra nosotros hoy, ir mañana a primera hora y llevar el recado al trono de Dios? No, ¿por qué? Porque él está destituido. Primero, está sentenciado. Segundo, y tercero, porque él no tiene ningún aspecto del carácter que tiene Dios. Él no es omnisciente, es decir, no puede estar en todo lugar. Él no conoce nuestros pensamientos, no es omnipresente, no es todopoderoso, no es nada. ¿Cómo hace Satanás para presentar acusación contra los creyentes? Si él no puede estar en todo lugar. Diablo solo hay uno, recuerden. Él no puede estar en cada lugar y conocer la conciencia de cada uno, conocer lo que pensamos, lo que decimos, lo que obramos. ¿O será que ahí atrás suyo hay un diablo? Mirando usted qué está pensando, qué está haciendo y tomando nota, pues ahí registrando para mañana presentar la acusación. Por supuesto que no. Entonces alguien dirá, no, es que él obra con una red de demonios. Y los demonios son los que le llevan el recado y entonces él ahí organiza su acusación y presenta ahí el documento contra los creyentes. No, la Biblia no dice eso. Sí, mucha imaginación nos hace daño. La Biblia lo único que dice es que Satanás fue destituido y que fue lanzado el acusador de los creyentes, que los acusa, que acusa a nuestros hermanos. Yo les pregunto, ¿quién puede acusar a los hermanos? A nosotros los hermanos, los creyentes. ¿Quién nos puede acusar? Oficialmente Cristo. Pero ¿a ustedes qué los acusa? Recuerden lo siguiente, Satanás no nos puede acusar. Primero, porque él no conoce lo que nosotros somos ni hacemos. Segundo, porque él ya está destituido. Y tercero, porque él no tiene ningún aspecto del carácter de Dios para que esté en todo lugar y conozca y obre y pueda presentarse con libertad ante el trono de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere ese texto cuando dice que los creyentes son sujetos a acusación de día y de noche? ¿A qué se refiere? No podemos decir que no somos sujetos a acusación, porque la Biblia lo dice, hay una acusación de día y de noche que los creyentes tenemos y que nos juega una mala pasada, por decirlo de alguna manera, frente a la justicia perfecta de Cristo. ¿Saben, queridos hermanos? Les voy a decir lo siguiente. La Biblia dice que Satanás transgredió la ley. Y al hallarse maldad en él fue echado a la tierra. En Génesis capítulo 2, el Señor le dice al hombre y la mujer creados en el Edén y puestos en el Edén, les dice, hay una norma y no pueden transgredirla. Si ustedes transgreden la ley, el día que la transgredan, ciertamente morirán. La Biblia representa en el capítulo 3 a Satanás a través de una serpiente, que es la serpiente antigua, o el viejo dragón. Representa cómo engañó a Eva y a Adán. Entonces, ¿Adán y Eva fueron engañados? Fueron engañados, la Biblia lo dice, fueron engañados. Al Adán y Eva ser engañados, toda la sociedad o toda la humanidad quedó bajo engaño. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, Satanás es el engañador de todos. No porque haya engañado a cada uno individual, sino porque todos por el efecto del pecado quedamos bajo engaño. ¿Estamos de acuerdo? Por imputación, por representación federal. Segundo lugar, Satanás, dice la Biblia, que el día que él fue dedicado a hurtar, matar y destruir. En el momento en que Adán y Eva pecaron, murieron. ¿Recuerdan?
Y como la muerte entró por un hombre, todos mueren, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todos sufrimos el efecto de la muerte y las consecuencias del pecado a través de la muerte. No por Satanás de manera individual en cada uno, sino porque todos cosechamos las consecuencias genéricas de la muerte por imputación. ¿Recuerdan en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron? Dice la Biblia que se escondieron y el Señor les pide cuenta y dice, ¿tuvimos miedo? Y el Señor les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Recuerdan qué consecuencia vino? La culpa. La culpa. ¿Quién les acusó a ellos de que estaban desnudos y que debían esconderse? Y que debían buscar hojas y cubrirse. La culpa de su pecado. Ustedes son pecadores y yo. Como pecadores, ¿quién nos acusa a diario? Nuestros propios pecados nos acusan. Satanás no nos acusa porque él no está por aquí, no está ahí al lado de cada uno de nosotros. Satanás ya fue sentenciado. Pero ¿qué nos acusa a nosotros de día y de noche? Nuestros propios pecados, que vienen por efecto de la obra de Satanás, o que vienen como consecuencia de la caída y que se volvieron acciones o realidades imputadas a la condición de todos los seres humanos. Todos nosotros tenemos y cargamos con la culpa de nuestros pecados. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz con la culpa de nuestros pecados? Dice la Biblia que tomó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz y la exhibió públicamente, de tal manera que todo fue pagado, o todo fue pago, o saldado. Cuando el texto dice que los creyentes están celebrando la salvación, ellos celebran tres cosas en este versículo. Primero, que Cristo cumplió las promesas de la redención. Es decir, Cristo es el Redentor. Prometió y cumplió. Segundo, que Él estableció un reino basado en la justicia y basado en la autoridad de Jesucristo como mediador único y suficiente a favor de su pueblo, y eso es digno de celebrarse. Y tercero, que la culpa condenatoria que pesaba contra nosotros, de la cual éramos acusados de día y de noche, ¿qué sucedió? Fue saldada, o fue pagada, o fue satisfecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Quién fue el autor de esa culpa? ¿Quién fue el autor de esa acusación? Pues Satanás, claro que Satanás. Por eso fue echado del cielo y por eso fue sentenciado con esos cargos tan contundentes. Porque Satanás se levantó a acusar. Lo primero que hizo fue pretender ser igual a Dios y fue echado a la tierra. Luego engañó a la primera pareja. ¡Qué osado Satanás! ¡Qué atrevido! ¡Qué impertinente! Dios crea y pone a esta primera pareja y va y los engaña. Y luego, como efecto de ese pecado, causa acusación constante. De tal manera que nosotros somos acusados todo el tiempo por nuestras propias acciones pecaminosas. La Biblia dice que Satanás es tentador. ¿Estamos de acuerdo? Él es el tentador. Sin embargo, más adelante en otro texto dice la Biblia que Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. La Biblia también dice que Él es el acusador, pero luego dice que lo que nos acusa a nosotros ante Dios frente a su ley es la maldad de nuestras propias obras. Es decir, Satanás sí es acusador, pero Él nos acusa a través del engaño y de la maldad que opera en nuestros corazones, de la cual Él es el autor. Él se rebeló contra Dios, es el autor del mal, engañó a la primera pareja, se imputó la carga pecaminosa o la realidad pecaminosa en la primera pareja y en toda la humanidad, y todos los efectos del pecado vienen para toda la humanidad. ¿Cuáles son los efectos del pecado? La esclavitud, la muerte y la condenación. Todos estamos bajo esa realidad. Pero gracias a Jesucristo, que destinó un pueblo para sí y a través de la mediación suficiente de Cristo, cumplió las promesas de la redención, reina con poder sobre su iglesia y satisfizo toda la culpa condenatoria que venía sobre nosotros.
Por eso Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es, aquí nadie. Cristo es el único que los acusará. Pero como Él ya pagó y satisfizo a favor de ellos, en el tribunal de Cristo, Jesucristo no será acusador de los creyentes. En el tribunal Cristo es defensor. Eso es una cosa interesante, misteriosa para nosotros, pero que la logramos comprender a través del Evangelio y a través de la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, 3 estrofas cantan los creyentes en el cielo, en este himno. Es un himno portentoso, jubiloso, lleno de gloria y de autoridad. Los creyentes cantan con propiedad y con gozo en el cielo. La primera estrofa es, Cristo cumplió el pacto de la redención. La segunda estrofa es, Cristo reina con poder y autoridad en la iglesia. Y la tercera estrofa es, la victoria de Cristo sobre la culpa condenatoria de nuestros pecados. La iglesia disfruta el perdón de sus pecados. Amén. Qué hermoso. Ustedes y yo podemos cantar lo mismo hoy. Podemos cantar que Cristo cumplió, que Cristo reina y que nosotros disfrutamos los beneficios o los alcances de la obra preciosa de la cruz. Por eso se oyó esa gran voz y esperamos que esa gran voz que se escuche en el cielo y que Juan escuchó, se escuche también en la tierra mientras trasegamos aquí. Mientras la iglesia peregrina, que siempre se escuche cantando esa gran voz, no la voz de queja y de reclamo o de dolor y frustración, sino una voz de victoria porque Cristo es Rey victorioso en el cielo y en la tierra y no hay ninguna condenación contra los creyentes. Ustedes y yo seguiremos pecando, seguiremos teniendo culpa y vergüenza por nuestros pecados, pero no tenemos ya culpa condenatoria que pese judicialmente contra nosotros. Tenemos una culpa por los hechos pecaminosos, debemos arrepentirnos y suplicar misericordia, pero ya no hay una carga judicial condenatoria contra nosotros, porque toda ella fue clavada en la cruz y satisfecha frente al tribunal de Cristo. Eso es maravilloso, que se escuche esa gran voz. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra, por darnos el gozo de la salvación, por recordarnos una vez más que no es por nosotros, que no hay mérito en nosotros, no hemos hecho absolutamente nada, ni haremos nada a favor de lograr o conservar esa salvación. Todo te pertenece a ti. Tú lo dispusiste desde la eternidad, tú lo prometiste al comienzo de la historia, tú lo cumpliste en el tiempo oportuno y tú lo ratificaste en el tribunal de manera judicial. Salió el fallo y el fallo es que tú eres vencedor, cumplidor de las promesas, que tú eres victorioso y que tu iglesia triunfa contigo. Gracias por recordarnos que Satanás no tiene arte ni parte, ni siquiera nos puede acusar. No tengo que tenerle temor de que me acuse ante ti. El temor es que mis pecados me acusan y debo arrepentirme de ellos de día y de noche, de mis pecados, no de Satanás. La lucha no es contra Satanás, sino contra mis pecados que me quieren gobernar y de los cuales tú legalmente permites que sea reconvenido, que sea exhortado, que sea culpado, para que esa culpa produzca arrepentimiento, produzca esperanza y produzca caer de rodillas ante la cruz. Gracias por recordarnos que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.